The Guardian. La Unión Europea, ojo, porque podría desplegar un Sky Shield de 120 aviones de combate para defender a Ucrania. Los aviones de combate europeos sobre Ucrania supuestamente garantizarán la seguridad del país. 120 aviones de combate, Alberto. Bueno, son temas conocidos ya. Con la administración Biden, que estaban locos los demócratas por llevar a Europa a una guerra contra Rusia, ya se rumoreaba la posibilidad, lo pedía Zelensky, y algún mandatario europeo, concretamente polaco, no le hizo ascos a la idea, era una locura, la posibilidad de derribar, mediante aviones de la OTAN, los envíos rusos sobre Ucrania. Claro, tú en el momento en el que haces despegar un avión de la OTAN desde, pongamos el caso, Polonia, Rumanía o cualquier otro país fronterizo con Ucrania para derribar un envío ruso, inmediatamente ese avión se convierte en un objetivo prioritario y no sirve luego salir corriendo hacia Rumanía o hacia Polonia, porque el avión está participando en la guerra. En aquel momento lo comentábamos, esto solo puede surgir si el plan es la guerra contra Rusia. Bueno, pues claro, ¿qué es lo que ha pasado durante estos días? Durante estos días a Donald Trump se le ha propuesto enviar tropas europeas y que Estados Unidos dé su apoyo. Y Donald Trump ha dicho que ni hablar. Claro, la cosa no parece que vaya a estar cerca de cambiar. Es decir, tanto Starmer como Macron tienen claro que Donald Trump no va a dar marcha atrás en esa decisión. Luego, ahora tenemos que empezar a ser creativos. Creativos es diseñar nuevas formas de buscar una provocación contra Rusia o, llegado el caso, tirar de las que en el pasado ya nos gustaban, como por ejemplo esa idea de defender los cielos de Odessa con aviones de la OTAN. Claro, ahora al fin y al cabo Ucrania está ciega a la hora de ver llegar los misiles rusos. Tampoco es que le hubiera servido de mucho el no estar ciega, porque los Iskander no los vas a parar con un Patriot ni harto de Coca-Cola, con lo cual, lógicamente, este problema lo tenían ayer, antes de ayer y hace un mes. Sin embargo, ahora con el discurso de que Ucrania se queda desguarnecida, pues ya estos títeres globalistas agudizan el ingenio y dicen, bueno, igual a los ciudadanos europeos les podemos contar que, claro, como Ucrania está indefensa, nosotros la vamos a defender con aviones sobre el terreno. Bueno, esa es una entrada directa en la guerra. Ni más ni menos. Poco se está hablando de esta locura, amigos. Bueno, poco se está hablando hoy porque es reciente. Mañana ya veremos si no se está hablando. Es lo mismo que pasaba con las palabras de Macron ayer. Esto es una auténtica locura y llevaría directamente a Europa al conflicto. Y lo peor de todo es que los europeos son tan lelos, bueno, lelos no, están tan desinformados que no sería difícil en el orden de propaganda en el que se les ha introducido contarles que, claro, hay que llevar los aviones a Ucrania porque eso es para la paz. Vamos a defender la libertad de Ucrania. Aviones para la paz. A ver lo que tarda cualquier medio español en enseñarnos una encuesta en la que los ciudadanos españoles están en un 90% de acuerdo en enviar aviones a Ucrania para defender la paz de los ucranianos. A ver lo que tarda la encuesta, amigos. En fin, Miguel, terrible la información que nos traes, terrible. Bueno, pues seguimos, que no pare la información. Putin, que también ha intervenido en el día de hoy. Rusia no va a ceder ante nadie en Ucrania. Ha dicho que debemos elegir por nosotros mismos una opción de paz que nos convenga y le proporcione tranquilidad a nuestro país para una larga perspectiva histórica. Necesitamos una opción que garantice el desarrollo estable de nuestro país en paz y seguridad. No necesitamos nada ajeno, pero no renunciaremos a lo nuestro, añadió Vladimir Putin en palabras expresadas en el día de hoy. El líder ruso también había subrayado que Moscú quería asegurarse de que el territorio de Ucrania no se utilizara como cabeza de puente hostil contra el país, algo que está claro y lo estamos viendo como lo está usando la OTAN y la Unión Europea. Pues las Pues palabras de amigos, Putin. habló el jefe y el jefe ha hablado muy claro. No habrá un mundo sin Rusia, decía un día. Es decir, que si no está Rusia, no estará nadie.
ojito, porque es muy difícil el considerar mínimamente lógico lo que está intentando Macron y compañía. Y Putin hoy ha salido después de Lavrov a decirnos algo bastante contundente. Veremos cómo reacciona, si es que alguien en Europa reacciona. Miguel, voy a leer un poquito los comentarios de nuestros amigos. Guripi37, que se hace nuevo miembro del canal, gracias Guripi. Y Yosune Vega, que nos dice: el diario vasco de hoy, hackers prorrusos atacan las webs de la Diputación y ayuntamientos de Guipúzcoa. Dice, todas, ¿eh? Pues ya sabéis que en su día los hackers rusos también entraron en las webs del paro español y dejaron a muchos parados sin su asignación mensual durante un tiempo. Siempre surgió la pregunta de por qué no habían entrado en las webs que reparten el dinero a los diputados y no les habían dejado sin dinero a los diputados. Así es que ya sabemos que en España cada vez que sucede algo informático son hackers rusos. Y eso sí, qué casualidad que lo que sucede le interesa al gobierno. En fin, Miguel, vamos. Bueno, seguimos con más y vamos a por la siguiente porque ha dicho Rusia también, fijaos, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó que Rusia tendrá en cuenta las palabras de Macron en su planificación de defensa. El ministerio calificó el discurso de Macron de antirruso. El líder francés veía a Rusia como una amenaza para París y toda Europa. Macron habló de la disposición, ya lo hemos comentado, de llamar a Putin, pero prefirió la retórica más fuerte. ¿Pero qué dice el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso? Pero, por supuesto, lo declarado por el presidente de Francia será tenido en cuenta por Rusia en su planificación de defensa, concluyó el departamento diplomático. Alberto. Pues sí, obviamente. Vas a desplegar armas nucleares en Alemania si se van las estadounidenses. O sea, ¿alguien se piensa que eso no cambia por completo la planificación rusa? Por completo. Claro, hasta ahora ya tenían en sus objetivos las bases de la OTAN. Pero, hombre, en el momento en el que Rusia se huela que estás enviando armas nucleares a Alemania, ya sea dicho de una manera, imaginamos, de una manera expresa o simplemente haciéndolo a escondidas, lógicamente los objetivos de Rusia se van a adaptar a ese destino de armas nucleares que le vas a colocar en Alemania. Es que es de cajón, amigos. Tú puedes enviar un misil desde Polonia, convencional, o desde cualquier país. Imaginemos uno que no tiene armas nucleares. A ver, eso no va a cambiar la estrategia rusa. Pero si estás diciendo que vas a colocar armas nucleares en Alemania, ¿qué esperas que haga Rusia? ¿Que se quede mirando? Pues no, tendrá que adaptar toda su estrategia de defensa a tus palabras. Y veremos si a tus hechos, si es que estos hechos se corresponden con las palabras. En fin, amigos, una locura. Vamos, Miguel. Bueno, vamos con la siguiente. Traemos a Kate Kellogg, viejo conocido del canal. Dice, Donald Trump es consciente de la necesidad de restablecer las relaciones con Moscú y no considera viables los intentos de aislamiento, afirmó el enviado especial de Estados Unidos para Rusia y Ucrania, Kate Kellogg. Kellogg, además, subrayó que el inquilino de la Casa Blanca ve la crisis ucraniana tanto en términos humanos como en términos de estrategia estadounidense. Reiteró que la reanudación de ayuda a Kiev solo depende de la disposición de este a la paz y el acuerdo sobre recursos naturales, subrayando que al limitar el apoyo a Ucrania, Washington está tratando de empujarla hacia conversaciones para llegar a un acuerdo. Esto vamos a hablar también un poquito más adelante. Dale, Alberto. Claramente Kellogg ha perdido ya su razón de ser. Teóricamente nos habían contado que iba a ser el negociador con Ucrania. Luego ya vimos que simplemente era un bulto sospechoso que le habían impuesto a Donald Trump los republicanos para tener controlada su gestión con Ucrania. Y ahora Kellogg, que ya se ha dado cuenta de que pinta muy poquito, pues simplemente hace declaraciones que ni siquiera son necesarias para de algún modo justificar su presencia en la escena. Podría haber desaparecido ya, pero parece que él de algún modo quiere hacer creer al mundo que era imprescindible. Absurdo, Miguel. Vamos. Bueno, vamos con la siguiente y vamos con Lavrov, que vuelve a intervenir de nuevo. Y Lavrov opina algo que parece difícil hoy con todo lo que está ocurriendo. Macron y Starmer pronto llevarán a Zelensky a inclinarse ante Estados Unidos. Dice que el presidente Emmanuel Macron y Keir Starmer pronto van a llevar a Zelensky para que finalmente ceda ante Donald Trump. Veremos si es posible. Veremos.
Recordamos todavía las palabras de Putin, que decía que cuando Estados Unidos marcara cualquier estrategia distinta a la actual en Ucrania, los perros falderos europeos moverían la colita y obedecerían. Y ya estamos viendo que no. Macron y Starmer llevarán a Zelensky a Washington. Otra cosa es que lo lleven para ceder completamente a las pretensiones de Estados Unidos, que es simplemente el que paz y yo me encargo de tu seguridad con mis operarios cavando tu terreno para conseguir tierras raras. Ese es el plan de Donald Trump, que por cierto sería muy eficaz, porque es absurdo pensar que Rusia iba a atacar Ucrania. Si se firma la paz, no la iba a atacar. Pero si quieres garantías de seguridad, introduce a Estados Unidos llevando a cabo una labor económica en tu territorio y tienes garantizada la paz. Pero ya vemos que la cosa no es suficiente, con lo cual Macron y Starmer llevarán a Zelensky. Pero veremos, porque Zelensky un día te dice una cosa y al día siguiente la contraria. Necesita que la guerra continúe. Luego, las palabras de Lavrov yo creo que son demasiado optimistas. Si con la semana pasada no consiguieron nada, con la siguiente tampoco lo van a hacer. Vamos, Miguel. Es que fíjate, voy a comentar, algo ha cambiado porque del semblante de Zelensky disgustado cuando llegó en este caso a Downing Street, a Londres, ese disgusto tras todo lo que ocurrió en el despacho Oval, a la cara que tenía hoy con von der Leyen y compañía, es como si algo hubiese cambiado. Es decir, Sí. ha cambiado ostensiblemente toda la situación. Ayer veíamos el enfado de Macron. Es como si alguien por arriba hubiera dicho, oye, no, esto va a cambiar, tranquilo, tienes apoyo, Reino Unido, von der Leyen, Macron, venga, vamos a romper con Estados Unidos y vamos para adelante. Y tranquilo, chavalito, que sigues Zelensky, donde... Por eso a mí me cuesta pensar en el corto plazo que esa reunión que os comentábamos ayer, que había rumores que se podía producir la próxima semana, entre los tres, Macron, Starmer y Zelensky, se vaya a producir, Alberto. Es difícil. Lo que has dicho es el análisis impecable. Ha cambiado completamente la visión que tiene Zelensky del apoyo que le están dando, porque Estados Unidos le ha negado el apoyo. Pero ya hemos visto el recibimiento a Zelensky al día siguiente de esa discusión con Donald Trump. Hemos visto luego que Starmer ha convocado en Londres una reunión de mandatarios para escenificar un nuevo apoyo y ahora hemos visto la alocución ayer de Macron con otro nuevo apoyo a las tesis de Zelensky. Eso hace inviable que Zelensky vaya a la Casa Blanca ahora a resolver el problema. No, Lavrov se equivoca. O sea, dice, no, Zelensky lo llevarán allí a que firme lo que sea. Bueno, firmará lo que sea, pero no está dispuesto a terminar con la guerra. Es decir, puede que firme contrato de tierras raras, pero quiera seguir con la guerra. Pueden pasar muchas cosas, quizás lo haga para que le devuelvan la inteligencia satelital. Igual no le sirve de nada firmar el contrato de tierras raras para obtener ese objetivo. Pero tienes razón, Miguel, no van a conseguir nada yendo a hablar con Donald Trump en las circunstancias actuales, desde luego. Señor. Bueno, pues seguimos. Fijaos porque, ojo, que la administración Trump también puede estar moviendo hilos. Respecto al sucesor de Volodymyr Zelensky, 4 personas del séquito del presidente estadounidense Donald Trump mantuvieron conversaciones secretas en Kiev. Una intriga política a escala global se está gestando en Kiev. Los aliados más cercanos de Donald Trump mantuvieron reuniones secretas con opositores clave del líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Así lo informó Político, citando a 3 parlamentarios ucranianos y a un experto en política exterior. Las negociaciones se centraron en la líder de la oposición, Yulia Timoshenko, conocida por su ambición, y representantes del partido del expresidente Piotr Poroshenko. El tema principal de debate es la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales anticipadas en Ucrania a pesar de la actual ley marcial. Bueno, habla aquí de que 4 importantes asesores de Trump han llegado a la capital para reunirse. De hecho, fijaos, porque fijaos este titular, Estados Unidos está trabajando en la opción de nominar a Yulia Timoshenko en lugar de Zelensky. Habla de la posibilidad de que se convierta en presidenta interina mientras tienen lugar las elecciones, Alberto.
Ya sé Bueno, que Yulia Timoshenko no te simpatiza mucho y Poroshenko tampoco, así que háblanos un poco de ella. sí, porque el artículo de Avia nos decía que era conocida Yulia Timoshenko por su ambición. No, 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 no. Es conocida por su corrupción. Corrupción durante muchos años. ¿Qué es lo que le hace tener muchos puntos? El otro nombre citado por la noticia es Poroshenko. Poroshenko es el primer mandatario que colocó Estados Unidos, las anteriores administraciones guerreristas, en el poder de Ucrania nada más producirse Euromaidán. Es decir, fue el artífice de la traición de Minsk desde dentro de Ucrania, quien armó a Ucrania mientras tenía que haber cumplido unos pactos que no cumplió. La guerra se estaba dando ya con Poroshenko atacando continuamente Ucrania a los territorios prorrusos. Poroshenko está muy quemado, por así decirlo, dentro de la política ucraniana si lo que quieres es tener unas buenas relaciones con Rusia. Sin embargo, Yulia Timoshenko es anterior. Ya fue mandataria ucraniana en su día, se corrompió hasta la médula, pero vamos, era algo escandaloso el grado de corrupción de Yulia Timoshenko. Sin embargo, a día de hoy, y aunque ya desde el 2005 había intentos de revoluciones naranjas en Ucrania, no tiene un bagaje tan negativo con Rusia como sí lo tiene Poroshenko. Y eso sí podría, porque tengamos en cuenta que Donald Trump va a intentar hablar con Putin a la hora de colocar a alguien a dedo, porque esto es una colocación a dedo. Luego veremos si hay unas elecciones y sale elegido. Sin embargo, fijaos que en la información que nos trae Miguel no destaca tanto por quiénes van a ser los llamados, sino por precisamente quiénes no van a ser los llamados. Y es que hay que recordar que no está en ese cuarteto el señor Zaluzny. Zaluzny ha atendido a la inteligencia británica y eso lo conoce perfectamente Estados Unidos. No nos debe extrañar que hayan hablado incluso con Putin sobre esto. Y Estados Unidos esté buscando la fórmula de colocar en Ucrania a alguien que sea lo menos beligerante posible con Rusia dentro de cierta independencia con respecto a Rusia. Y para ese papel, Yulia Timoshenko, que tiene una amplia experiencia, es un títere óptimo. Con lo cual, ojo, porque lo que nos presentas, Miguel, puede estar cerca de ser lo que finalmente resulte. A todo esto debemos que recordar que se podría quitar de en medio a Zelensky porque el presidente debería ser el presidente de la Rada Suprema y no otro, no una Yulia Timoshenko, ni un Poroshenko, ni nadie que elija a Estados Unidos. La Constitución ucraniana lo dice muy clarito. Luego, mientras vas a convocar unas elecciones, colocas al presidente de la Rada como presidente, hacer las cosas bien, y a partir de ahí, ya el que salga elegido en las elecciones toma el poder. Veremos, Miguel, pero es súper interesante lo que nos propones. ¿Cómo podría Estados Unidos forzar un adelanto electoral en Ucrania? O sea, ¿de qué forma puede forzar para que finalmente se convoquen elecciones? Ya lo está haciendo, ya lo está haciendo. En el momento en el que le ha quitado inteligencia satelital, ahora mismo solo es cuestión de tiempo que Zelensky vea lo precario de su situación. Es decir, las decisiones que está adoptando Estados Unidos, Miguel, son todas tendentes a que el plan, a ver, no tienen un plan en la administración Donald Trump, claro. Él quiere elecciones y quiere hacer negocios con Rusia. Quiere la paz. Solamente quiere esas dos cosas. ¿Por qué quiere elecciones? Porque Putin ya lo ha dicho. No hay un líder legítimo en Ucrania. Y en Estados Unidos le habrán dicho a Donald Trump, efectivamente, no hay un líder legítimo. Bueno, pues elecciones. Ah, que no quieres parar la guerra y no quieres hacer elecciones, no pasa nada. Te quito inteligencia satelital. Te quito cualquier ayuda que puedas tener por parte de Estados Unidos. ¿Cuál será el siguiente paso? Pues veremos. Porque en un momento determinado, esto suena muy duro, pero lo hemos comentado estas últimas semanas y hay muchas noticias que apuntan a que finalmente se ha producido, que Estados Unidos esté ayudando a Rusia. A Estados Unidos le interesa que esa guerra termine cuanto antes. Pero cuanto antes es cuanto antes. Que Ucrania pierda cuanto antes, se rinda cuanto antes y que Rusia esté de manos libres para firmar con Estados Unidos lo que haga falta. Con lo cual, presión, Miguel, harán presión. Es que yo creo que el paso previo de Estados Unidos para poner en marcha todo el ambicioso plan económico de Donald Trump, ya estamos viendo cómo están las bolsas estos días, finalice el conflicto. Y luego, una vez que finalice el conflicto, yo creo que tiene vía libre
para todo su plan económico que tiene pensado, con la ayuda también y la colaboración de Rusia, que yo creo que es importante, y yo creo que también con China, a pesar de toda la guerra comercial que estamos viendo, y poner a Estados Unidos rumbo a a conseguir ese ambicioso plan económico que tiene encima de la mesa Donald Trump. Pero veremos si es capaz de finalizar el conflicto. Sí, porque fíjate hasta qué punto tienes razón, que el complejo militar industrial se beneficia de la guerra, pero si no hay guerra, se beneficia de la provisión para la guerra. Total. De manera que no van a perder. A Europa ya le ha amenazado Donald Trump para que se rearme o no la ayudará en caso de conflicto. Con lo cual, la industria armamentística estadounidense a pleno rendimiento sin necesidad de una guerra, para que efectivamente, como tú planteas, Miguel, se pueda llevar a cabo el plan económico de Donald Trump. Sí, sí, así es, le cuadra todo. Vamos. Bueno, vamos con la siguiente. Estados Unidos. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, reconoce que el conflicto en Ucrania es una guerra proxy entre Washington y Moscú, dos potencias nucleares, Rusia y Estados Unidos. El Pues presidente sí. Donald Trump considera que el conflicto se metió en un atolladero, habla el artículo. Además, ese conflicto es una guerra proxy entre dos potencias nucleares, Rusia y Estados Unidos, que ayuda a Ucrania, dijo Rubio en una entrevista en Fox News. Lo admite. Ojo, porque no, es que es formidable. O sea, estos días atrás comentábamos que teníamos que ir viendo más gestos que desmontaran la propaganda. La propaganda de que hay que defender la libertad de Ucrania y todas las locuras que se le han contado a los estadounidenses. Y ahora, ni más ni menos que todo un secretario de Estado sale diciendo públicamente que no, si esto es una guerra proxy. O sea, desmontar por completo el arbolito propagandístico. Por completo. Y no lo está diciendo un periodista como Tucker Carlson. No, te lo está diciendo el secretario de Estado americano. Tela, pero tela marinera, ¿eh? O sea, porque ahora surge una duda. Hasta ahora Donald Trump se estaba apoyando en pedir que se le devolviera el dinero en función de que, claro, ellos han ayudado a Ucrania. Oye, pero si tu secretario de Estado está admitiendo que era una guerra proxy, ¿por qué le pides que te devuelva el dinero? Es decir, las declaraciones de Marco Rubio en sí mismos son formidables. Pero no sé si se ha dado cuenta de que está dejando con el traserillo al aire a Donald Trump. O sea, te hemos ayudado. No, me habéis convertido en un proxy. Te lo está diciendo tu secretario de Estado. No sé, Miguel, si este hombre ha pensado mucho antes de decir eso, pero desde luego que son formidables las declaraciones. Bueno, también yo creo que Reino Unido tendría algo que decir, pero bueno, muy interesante. Fuerzas Armadas rusas atacaron aeródromos militares y una subestación eléctrica de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esta es una de las noticias del día. National Interest, el ataque contra el campo de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya sabéis, en el que no sabíamos exactamente el número de fallecidos, se habla de 150, de 200, no lo sabremos con exactitud. Este ataque puso de relieve la letalidad del Iskander OTRK ruso. Los misiles de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa permanecen en alerta máxima, lo que tiene consecuencias devastadoras para Kiev. Bueno, pues tremendo aquel ataque. ¿Sabes qué ha habido? Os cuento, ha habido mucho run interno en Ucrania. Se están buscando responsables porque claramente el ataque que llevó a cabo Rusia contra esos formadores de la OTAN en el manejo de drones, contra esos chavales que estaban aprendiendo a manejar drones, en total se estimó de inicio 150 a 200 fallecidos. Ese ataque nunca debió tener tantas víctimas. Debió haber cierta negligencia por parte de los altos mandos ucranianos para que llegara hasta un número tan brutal. Bueno, pues se está intentando depurar responsabilidades, amigos. La cosa ha sido muy dura, ¿eh? Muy dura. Seguimos, Miguel. Bueno, pues vamos a continuar y seguimos porque las Fuerzas Armadas rusas han liberado la aldea de Andrivka en la República de Donetsk y el número de bajas en Kursk, lo traemos hoy. Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron más de 170 militantes y un tanque en la región de Kursk en el último día. Otros 170. Al menos nos vamos alejando de la media que estaba en el entorno de los 400. Por lo tanto, ya es una buena noticia.
Sí, sí. De hecho, fíjate, yo no sé, Miguel, si como últimamente nos traes datos de menos chavales bajas ucranianas, no sé si es que Rusia está más tranquila o es que se están acabando los chicos en Kursk, porque no nos extrañaría. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no Claro. estéis suscritos y nos estéis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo en verde y rojo